Don José. Oiga, Fernando, si me ponen de fondo la gráfica de la tendencia polinómica, porque quiero hablarle, les doy los datos oficiales. Ayer reportaron 558 casos confirmados en la República de Panamá, de los cuales 484 están ¿cómo se llama? En cuarentena, en su casa. En su casa. Hay 40 en salas de hospitales y hay 20 en unidades de cuidado intensivo. 0 muertos. Cero. Aquí viene la primera noticia positiva. Cuando usted divide el número de muertos, que son 8, y entre el número de positivos, vamos a decirlo positivo, el número de positivos, para no hablar de infectados, porque suena como... No, porque acuérdate que dentro de los 553 están incluso los muertos. Tienes que dividirlo para saber la proporción. Y cuando tú divides eso, te das cuenta entonces que la tasa de letalidad ha caído a 1.4. Le voy a regalar las centésimas. 1.4 comparada con 1.6 ayer, quiere decir que en materia de letalidad hemos avanzado. Esto se va a mover. Que uno de los objetivos de la estrategia del gobierno es precisamente que menos gente se muera. Eso es una de las estrategias. La otra es que la gente que se contamine menos, que haya menos positivos. Allí no hemos avanzado. Al usted mirar que ayer hubo 115 casos positivos nuevos, nos encontramos que frente a las curvas que tenemos nosotros de estudios estadísticos, en la tendencia polinómica hemos encontrado que la tendencia lineal todavía explica con mejor precisión lo que está ocurriendo. Pero la correlación entre los casos y la línea de regresión es de 0.88. Recuerde que la correlación perfecta es 1. Cuando nosotros llegamos a esa correlación, pasamos al siguiente fase, que es la fase exponencial, que es la más peligrosa, porque los casos avanzarían a una mayor velocidad. Entonces, la estrategia del gobierno debe fijarse, y usted debe ayudar a esto, a que no se produzcan más casos positivos. Entonces, el gobierno ha tirado una línea general que tiene una serie de componentes en el sector salud. Entre ellos es el aislamiento social, que es lo que es la cuarentena, en términos concretos. Ahora, nacional. Entre menos gente esté caminando por ahí, más aislamos al virus, que es el enemigo. Entre más aislamos el virus, más lo estamos destruyendo. Y la siguiente parte de esa estrategia, no la única, pero otra fase importante, es la cantidad de mediciones que usted haga, de mediciones que usted haga de casos. Entonces, hemos aumentado el número de mediciones para saber esto. Lo que nos hace a nosotros, al aumentar el número, aumentamos el número de positivos, pero también sabemos con precisión la expansión del virus. Claro. Y podemos diseñar entonces tácticas y políticas regionales de contención local. Si yo puedo determinar, por ejemplo, que en un número de localidad X, no voy a decir ninguna para no afectar a nadie, yo encuentro que hay un brote fuerte porque hice una medición, entonces yo puedo aplicar localmente una especie de un plan operativo dentro del marco estratégico que he diseñado para contener. La idea es contener con mayor velocidad la difusión de este virus que es mortal. Sí. Aunque su letalidad es baja, la velocidad con que se propaga, si no mire las cifras de los Estados Unidos. En ese sentido, hemos avanzado en un lado, en otro no hemos avanzado, en términos, digamos, de estar preparados para la ocasión. Si nosotros no bajamos la curva, no hacemos que la relación de este punto 88 vaya bajando, aun todos los esfuerzos que hagamos como país, lo que va a pasar es que el virus puede desbordar la capacidad nuestra de atención médica. Porque recuerde que paralelo a esto, el sistema de salud tiene que atender a gente que tiene que usar los ventiladores. Claro. De otra forma. Bien. De otra forma. Pero antes de irme, quiero leerle un tuit del presidente de la República, Laurentino Cortizo. Dice así: agradezco también, dice el presidente Cortizo, el trabajo de todo el sector logístico,
marítimo portuario que día a día atiende las operaciones. Se refería a él a la importancia política, geopolítica, estratégica de suministro del sector marítimo, de los puertos, del sector del Canal de Panamá, del sector del transporte aéreo, que tenemos que prestarle atención. Y mi saludo al factor salud, al sector de la seguridad nacional y al sector de logístico nacional, que con su esfuerzo, con su sacrificio y con poniendo el pecho adelante, ¿sí? Se pone para que nosotros dispongamos de los recursos en medio de esta difícil situación. Bueno, esta Guy de la Rosa, muchos me han preguntado pues su currícula. Yo quiero, por antes de ir contigo, Guy, leerles a los panameños quién eres tú. Tú te graduaste en la Universidad de Panamá en el año de 1991 como doctor en medicina. Entre 1995 y 1996 estuvo de interno en el hospital Mount Sinai en Englewood, en Nueva Jersey. Fue residente e interno en la Tufts University Medical en Boston, Massachusetts, de la Escuela de Medicina de la Universidad Tufts. Tiene una maestría en infectología de la Universidad de Texas, afiliada en el MD Anderson Cancer, del estudio de cáncer en Houston. Tiene un diplomado del Tropical Medicine and Hygiene del London School of Hygiene and Tropical Medicine del Colegio Real de Médicos de Londres. Tiene una especialidad en medicina interna, pues, y una especialidad también en tratamiento de HIV, de SIDA, por la Universidad de Texas en la Thomas Street Clinic de Houston. Guy de la Rosa, bienvenido, como siempre. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Oye, varias cosas creo que hay en nuestra agenda del día de hoy. ¿Por qué? Porque todos ya estamos preocupados, es decir, ¿cuál es la efectividad tanto de las medicinas que están en estudio como de las medicinas preventivas para el resto de nosotros? Sí, claro. Este es un tema que está avanzando muy rápidamente. Ya tenemos estudios pequeños, no controlados, no randomizados, que nos dan una buena idea, hasta cierto punto, de la efectividad de estas moléculas o de estos medicamentos. Creo que hemos hablado anteriormente acerca de la actividad clínica, la efectividad clínica de la hidrocloroquina en combinación con acitromicina. Y los resultados realmente vienen de un estudio pequeño, y esto es lo que quiero enfatizar. El estudio más importante es un estudio de 36 pacientes, de los cuales 20 recibieron hidroxicloroquina con o sin acitromicina, y los otros 16 pacientes básicamente fueron lo que se llama el grupo control. Lo impresionante es que a pesar del tamaño limitado de la muestra, el tamaño limitado del número de pacientes que fueron expuestos a los dos brazos del estudio, se demostró no solamente una mejoría clínica, sino también se demostró la actividad virológica de la combinación, nuevamente, hidroxicloroquina con acitromicina. Eso lo habíamos platicado anteriormente, pero el punto al que quiero hacer énfasis, este es data de estudios pequeños, no se puede realizar conclusiones robustas desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista estadístico. Hoy en día tenemos otros medicamentos que están siendo utilizados, más de 70 compuestos han sido identificados que tienen actividad a nivel de laboratorio. Por ejemplo, el caso en particular del Remdesivir. Este es un medicamento que es un análogo de nucleósidos, un análogo de adenosina, que tiene actividad in vitro, ya se ha utilizado en Estados Unidos, se ha utilizado también en Japón, y los resultados anecdóticos han sido excelentes. Y hay que llamar esto al punto de la discusión, porque se ha utilizado en pacientes con enfermedad severa y enfermedad crítica, y en ambos casos se ha visto mejoría clínica. Entonces, esto es prometedor, sin embargo, la experiencia es anecdótica. Hoy en día también tenemos un inhibidor de proteasa, y esto es un estudio que salió publicado hace un par de días atrás, Danoprevir, el cual fue combinado con un inhibidor de proteasa de VIH, es decir, una combinación de un inhibidor de proteasa de hepatitis C junto con un inhibidor de proteasa de VIH. Ambos colocados en combinación, el inhibidor de proteasa contra VIH se utilizó como un booster farmacocinético, es decir, para incrementar la concentración plasmática de Danoprevir. Y lo que se observó nuevamente, un estudio de 11 pacientes
fue mejoría clínica y caída de la carga viral del coronavirus a nivel de secreciones nasales. Entonces, esto abre hasta cierto punto la posibilidad de que inhibidores de la proteasa que se han utilizado para el tratamiento de hepatitis C, y quiero enfatizar eso, pudiesen ser efectivos desde el punto de vista clínico. Nuevamente, data bien limitada, así que tenemos que tener cautela en cuanto a la interpretación de los datos. Guy, Sin embargo, ahora que estás hablando de eso, ayer se habló mucho de este estudio hecho por el profesor Didier Raoult, francés, que decía que la hidroxicloroquina y un comprimido de azithromicina, pues podía dar las herramientas para vencer la pandemia. Sí. La hidroxicloroquina es un medicamento que lo conocemos desde la década del 40 y como ya conocemos es utilizada para el tratamiento de la malaria, ampliamente utilizada, así que realmente tenemos décadas en cuanto al conocimiento de su efectividad y el perfil de seguridad. Lo que sucedió en el estudio del doctor Didier Raoult es que él tuvo dos grupos de pacientes, aquellos que recibieron hidroxicloroquina con acitromicina y aquellos que recibieron hidroxicloroquina sin acitromicina, junto con el brazo control, que son los que se le dieron tratamiento estándar sin medicamentos contra el coronavirus. Y lo que se observó es que la adición de la acitromicina, que es un antibiótico de la clase de los macrólidos, mejoró la actividad antiviral de la hidroxicloroquina. Es decir, la adición del antibiótico mejoró la caída del virus en cuanto a secreciones respiratorias. Y esto es importante porque realmente sabemos que para el tratamiento de viruses, en algunas ocasiones la combinación de medicamentos resulta ser más activa que la utilización de un solo medicamento. Y ese es el caso en particular de la hepatitis C, es el caso en particular del VIH. Así que esto ya lo conocemos de anterior, no es nada nuevo, pero es lo llamativo del estudio, la combinación resultó ser más efectiva. Ahora, desde el punto de vista de pandemia, que es la pregunta que haces en este caso, Fernando, yo creo que tenemos que tener un poquito de cautela. Recordemos que estos son medicamentos que ambos tienen potenciales efectos adversos. Ambos pueden prolongar lo que se llama el intervalo QT, es básicamente una medición en el electrocardiograma. Y esto puede llevar a generación de arritmias ventriculares. Entonces, no es algo que podemos utilizar en todos los pacientes. Esto debe ser correcto, esto debe ser utilizado bajo supervisión médica, esto debe ser utilizado en pacientes seleccionados. Existe hoy en día un gran debate de si debe ser utilizado de manera profiláctica, lo cual yo no estoy de acuerdo en este momento, y existe un debate si debe ser utilizado en enfermedades leves. Hoy sabemos que en China están haciendo un estudio en donde están administrando la combinación para pacientes con enfermedad severa y enfermedad crítica, pero también en el mismo estudio están evaluando el uso en enfermedad leve. Entonces, hasta tanto no tengamos los datos, creo que hay que tener cautela. El estudio del doctor Didier Raoult es variado, porque si observamos los casos que él incluyó en su estudio, incluso tiene pacientes asintomáticos. Sin embargo, recordemos, son 36 pacientes. Entonces, la data es muy, muy limitada. Tenemos que tener cautela. Es promisorio, sí, la data es promisoria, pero debemos tener cautela. Desde el punto de vista de pandemia, yo creo que esto lo vamos a solucionar no solamente con la hidroxicloroquina en combinación con la citromicina, pero todas las medidas que estamos utilizando. Nuevamente, lo hemos platicado anteriormente, es medidas de contención, medidas de mitigación y eventualmente la introducción de vacunas efectivas. José. Doctor, buenos días. Un placer tenerlo aquí con nosotros en la mañana de hoy. De la información que disponemos, parte de esta medicina que se utilizaba para el control de la malaria de 1940 se está utilizando en Nueva York. ¿Usted conoce de lo que está pasando en Nueva York y los resultados que hasta la fecha podemos decir de lo que está pasando con la utilización de esta droga en particular? Correcto, sí, está siendo utilizado a lo largo y ancho del país, tanto en la costa este como en la costa oeste de Estados Unidos, que son los lugares más afectados, lo que es el área de California, el estado de Washington y obviamente la costa noreste, en particular Nueva York, que es el estado más afectado de la nación por el COVID-19. Y la experiencia anecdótica no publicada en revistas médicas, nuevamente la experiencia anecdótica de los médicos es muy positiva. Entonces, esto a mí me eleva mi grado de confort en cuanto a utilizar esto a nivel intrahospitalario. Ya existen guías, no solamente en Panamá, otros países ya están estipulando sus propias guías. Los hospitales a nivel de Estados Unidos, porque es realmente un sistema de salud bastante descentralizado, ya tienen sus propias guías. Y esto es importante porque establece un patrón
de una manera dogmática de quién debe ser colocado en la terapia y quién no debe ser colocado. No todo paciente que es positivo por el coronavirus, por el virus, por PCR, es candidato para tratamiento, y eso es importante Es decir, establecerlo. que en Estados Unidos no se está tratando igual en todos los estados esta enfermedad. No, no se está tratando igual. Los protocolos son distintos. Cada hospital ha establecido protocolos específicos de cuándo utilizarlo, cómo utilizarlo. Incluso la dosis no es exactamente igual en todos los protocolos. De hecho, otro punto importante, existen hospitales en donde se ha utilizado Remdesivir con excelente actividad. Ya está aprobado para uso compasivo, y eso es importante. O sea, los hospitales pueden tener acceso a Remdesivir. Recientemente la FDA ya también colocó una aprobación para uso de la hidroxicloroquina en Estados Unidos, pero los protocolos no son iguales, hay diversidad, son bastante heterogéneos porque es simplemente un reflejo del sistema hospitalario en Estados Unidos, es un sistema descentralizado. Hay avances en la vacuna. Sí, la vacuna para mí es el área más importante y yo quisiera hacer una reseña histórica. Ya sabemos que esta es la tercera vez que un coronavirus salta especies, lo que llamamos zoonosis en medicina. El primero ocurrió en el 2012, posteriormente el 2002, posteriormente en el 2012 y ahora en el 2019-2020. Perdimos una oportunidad clara. Y esto es reflejo de cómo se comportaron ambos virus. El SARS original se inició en el 2002 y en cuestión de meses ya había desaparecido. El MERS, a pesar de que existen casos esporádicos hoy en día en el Medio Oriente, como tal, la epidemia pasó, fue esporádica. Y esto básicamente bajó el nivel de interés tanto de la academia como de la industria farmacéutica, como también de los gobiernos. Yo pienso que ahora se ha aprendido la lección de que no debemos olvidarnos de estos coronavirus. El ejemplo claro, la pandemia que estamos sufriendo hoy en día con miles de muertos alrededor del mundo y hospitalizaciones. Las vacunas, para mí, van a ser el futuro. Hoy en día existe un sinnúmero de compañías que están investigando en vacunas. Las plataformas son distintas. Hay compañías que están investigando vacunas que utilizan básicamente proporciones del virus, lo que se llama antígenos. Hay otras vacunas que están utilizando el virus, pero atenuado, vacunas con virus atenuados. Existen vacunas que están utilizando vectores. Hoy tenemos vacunas que utilizan porciones del virus, lo que se llama virus-like particles, VLPs, DLPs. Entonces, vamos a tener vacunas en el futuro. Esto va a tomar por lo menos 12 meses. Yo he recibido esa pregunta consistentemente por colegas. ¿Por qué va a tomar 12 meses? Porque los estudios se hacen básicamente en cuestión de fases, fase 1, fase 2, fase 3. Y lo importante para recalcar es que la FDA ha tomado los pasos necesarios para poder acelerar el proceso. Es decir, históricamente los estudios se hacían inicialmente en primates no humanos y posteriormente se pasaba a hacer los estudios en humanos. Hoy en día esto ha cambiado. La FDA por primera vez está permitiendo que se realicen estudios en primates no humanos y en humanos a la vez, lo cual es importante porque esto reduce considerablemente el tiempo para básicamente realizar los estudios y generar la data. Recordemos que no todas las vacunas tienen igual eficacia. La eficacia va a variar. Estamos buscando vacunas que tengan eficacia prolongada, es decir, la colocamos hoy y podamos tener una eficacia que se mantenga a lo largo del tiempo. Pero esto depende mucho del perfil de la vacuna, esto depende mucho de qué tipo de vacuna, qué tipo de antígenos se utiliza. Recordemos que el virus como entidad tiene múltiples antígenos, múltiples áreas que pueden generar una respuesta inmune por parte de la persona que es expuesta ya sea al virus per se o a la vacuna. Un último punto que quiero hacer, y esto es importante, si observamos básicamente la inmunidad, y esto va a darnos muchísima información con respecto a la generación de vacunas. Si observamos la inmunidad que el SARS original en el 2002 generó, fue una inmunidad temporal. Si observamos la inmunidad que el MERS produjo, es una inmunidad que tiende a mantenerse a lo largo del tiempo. Entonces, los dos coronavirus que preceden el coronavirus actual se comportaron distintos en cuanto al tipo de inmunidad que generaron. El tercer punto que quiero hacer es el caso de los coronavirus que producen el resfriado común. Son 4. Y estos que producen el resfriado común representan aproximadamente el 25% de los resfriados comunes. Lo interesante con los coronavirus que producen resfriado común en los humanos es que la inmunidad se pierde al cabo de meses, un año, quizás 2. Entonces es una inmunidad que se pierde a lo largo del tiempo. ¿Cómo se va a comportar este coronavirus? Nadie lo sabe. Pero lo ideal es que vamos a generar esa información
en cuanto a inmunogenicidad de la infección natural, y esto nos va a ayudar a determinar qué tipo de vacunas podrían ser más efectivas. Último punto, suero hiperinmune. Esto no es vacunas ni es medicamento. Se están utilizando, ya se hizo en Estados Unidos, en donde se utiliza suero de pacientes que se han recuperado exitosamente del COVID-19, y esto se le administra a pacientes que están sufriendo enfermedad severa o crítica. Y los resultados iniciales de la utilización de suero hiperinmune han sido muy positivos. Obviamente, todo este tipo de acciones es lo que nos va a llevar en un punto a vencer por completo esta pandemia. Doctor, ahora para la audiencia ya más restringida aquí en nuestro país y para la gente en general de nuestro país, de su país también. En materia de salud, las políticas públicas de salud preventivas son mucho más efectivas que y menos costosas que las curativas, claro, sin dejar de darle importancia a la parte curativa. Con respecto al coronavirus, mi pregunta es el aislamiento social y el incremento de las pruebas herramientas importantes para la lucha contra el coronavirus? Porque hay discusión en nuestro país si debemos, porque ya Panamá declaró cuarentena total, que era parte de lo que usted había decía recomendado que había que hacer, es la cuarentena, el elemento social y es el aumento de las pruebas, elementos importantes de una estrategia para este caso en particular de la pandemia contra coronavirus? Absolutamente, absolutamente. Y el ejemplo lo tenemos básicamente en China y el ejemplo lo tenemos en Corea del Sur. Ambos países tuvieron estrategias un tanto distintas. Y miren el éxito que ha tenido tanto China como Corea del Sur. El éxito de China se debió básicamente a aplicar de una manera categórica el encerramiento, lo que llamamos lockdown, de 50 millones de personas en la provincia de Hubei. Esto es impresionante y lo pudieron hacer relativamente en corto tiempo. Obviamente aplicaron todas las medidas internas, evitaron que todas las personas salieran o entraran de la provincia. Obviamente se hizo un lockdown absoluto completo. Los pacientes que recibieron terapia obviamente son los que fueron hospitalizados, pero el éxito de la estrategia de China se trató básicamente de lo que es el lockdown, el encierro. Observemos el caso un tanto opuesto de Corea del Sur. La estrategia de Corea del Sur se basó masivamente en pruebas de diagnóstico, lo que es el auto rápido para prueba diagnóstica y masificación del diagnóstico. Los coreanos del sur estaban realizando aproximadamente 15.000 a 20.000 pruebas diagnósticas por día. 15 a 20.000 pruebas diagnósticas por día, lo cual les facilitó la identificación de los casos leves y moderados, obviamente los severos que entran al hospital, y esto les permitió a ellos el aislamiento de estos pacientes. Ahora, recuerdo, estas son culturas milenarias. Cuando el gobierno dice, esto es lo que hay que hacer, eso es lo que hace la gente, porque ellos comprenden de una manera formal que desde el punto de vista de sociedad, todo el mundo se beneficia si las reglas se siguen. Pero la pregunta es, esto, claro. Dale, es que quiero, ¿cuánto vale realmente el kit de la prueba rápida? Estamos hablando, claro, y si está disponible ya. Sí, es una inversión para el futuro, ya está disponible. La compañía se llama Cepheid, está basada en California, recibieron la aprobación de emergencia por parte de la FDA el fin de semana pasado. Y obviamente esta prueba ya va a ser enviada a todos los centros, es una máquina de PCR de tiempo real, no solamente puede diagnosticar en estos casos coronavirus, sino también una gama de virus respiratorios, incluyese influenza, incluyese parainfluenza. Entonces, la manera como yo veo esto es una inversión para el futuro. Si estas máquinas se colocan en diferentes centros y la pandemia, en este caso la epidemia a nivel local en Panamá, se extienda a lo largo del tiempo, tenemos una oportunidad para, número uno, descentralizar el diagnóstico. Número dos, identificar casos potenciales en otras áreas que no sean Panamá de una manera mucho más rápida. Y número tres, cuando la pandemia sea vencida y la epidemia a nivel local de Panamá sea vencida, tenemos máquinas colocadas en diferentes puntos del país que van a permitir diagnóstico molecular que va a beneficiar a la población. Es decir, vamos a poder diagnosticar influenza de una manera mucho más precisa, vamos a poder diagnosticar virus respiratorio sincicial, vamos a poder diagnosticar metaneumovirus humano, una plétora de virus respiratorios, lo cual básicamente facilita el diagnóstico y, número dos, impide el uso irracional de antibióticos. En muchos de estos casos, los pacientes se les administran antibióticos que no deben recibir. Entonces, yo pienso que estamos en el siglo XXI. Hoy en día, yo tengo conocimiento que hospitales privados en Panamá ya tienen la tecnología de PCR que están utilizando a nivel privado.
Entonces, para mí sería muy importante que este beneficio se expandiese a la población panameña, no solamente a nivel de pandemia por COVID-19 o por coronavirus 2, sino también desde el punto de vista de diagnóstico de virus respiratorios que afectan a la población día a día, mes a mes, año a año. Yo soy un fiel creyente en encierro, lockdown. No es un encierro prolongado, no va a ser un encierro de meses, estamos hablando de un par de semanas. Bajar ese número de casos, aplanar la curva de la epidemia, darle un respiro al sistema de salud, de manera que las camas estén accesibles para que los pacientes que así lo necesitan puedan recibir atención médica, no quedarnos sin ventiladores, que es lo que está sucediendo en Italia y lo que está sucediendo en España. Y número 2, evitar que otras personas que no están infectadas se infecten por medio del diagnóstico de la población. Los casos positivos tienen que ser aislados. Entonces estas dos, y realmente no es mi opinión, ya esto está comprobado, la estrategia de China y la estrategia de Corea del Sur, un tanto distintas pero ampliamente exitosas. Como país pequeño que somos, tenemos recursos limitados, tenemos que hacer amplio uso de ambas estrategias dentro de la medida de nuestras posibilidades. Un punto al que quería llegar, miren la situación de Nueva York, es crítico, y esto es lo que debemos evitar en Panamá. En Nueva York, el gobernador Cuomo estuvo en conferencia de prensa ayer, y lo que estableció es que se necesitan aproximadamente 30.000 ventiladores. En el pico de la epidemia van a necesitar 30.000 ventiladores. Solamente tienen 4.000 hoy en día. Han hecho una orden de compra de 7.000. El gobierno federal va a ofrecer 4.000, lo cual básicamente es el 50% de los ventiladores que ellos potencialmente podrían necesitar. Es una situación crítica. Entonces, esto es un llamado a las autoridades de salud de Panamá. No debemos permitir que esto ocurra en nuestra población. Tenemos la manera de evitarlo. Nuevamente, encierro por un par de semanas, que solamente las actividades que sean estrictamente necesarias para el funcionamiento de la sociedad pueden ser permitidas, y esto obviamente incluye el funcionamiento del canal, que es absolutamente necesario para el resto del mundo, pero diagnóstico temprano para aislamiento de casos. ¿Qué hizo Italia mal y qué lecciones nos deja Italia al resto del mundo? Sí. Italia realmente es un ejemplo de las cosas que debemos evitar. No cerraron las fronteras tempranamente. Cuando empezaron a observar los casos que salieron en Italia, tuvieron mucho temor de perder una de las industrias más importantes para el país, que es el turismo, y no tomaron las medidas necesarias. El otro punto es, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que es un país con muchos recursos, la capacidad de movilización no es tan fácil. Son países, claro que es un país desarrollado, pero la cantidad de recursos no es la cantidad de recursos que tiene Estados Unidos o China. Entonces, yo pienso que parte de esto también es el aspecto del potencial del país de utilizar recursos. Un ejemplo que voy a dar, hoy en día 3M, la compañía Tesla, General Motors y Ford, van a comenzar a ensamblar ventiladores utilizando la línea de ensamblaje de los Ford Pickups F-150. Realmente impresionante. Y Estados Unidos ya tiene un historial que pudo haber hecho esto en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, lo hicieron, cuando las compañías comenzaron a producir tanques y aviones de guerra. Volviendo al punto nuevamente, ese es otro, es la limitante del sistema de poder básicamente accionarse y poder suplir una demanda en un momento dado. El otro punto es el asunto acerca del comportamiento social. Yo pienso que eso también tiene que ver mucho. No es un error, simplemente son conductas sociales. Yo pienso en países como Italia, hay mucho acercamiento social, las personas se besan 2 o 3 veces en el cachete, es común. Esto es simplemente una norma social, es algo que las personas practican día a día, y hasta cierto punto las conductas sociales pueden hasta cierto punto incrementar la transmisión de una persona a otra persona. El otro punto que quiero establecer es el cierre de las escuelas. No me parece que fue lo más temprano. Reaccionaron, pero me parece que la reacción fue un tanto tardía, y ya sabemos que la propagación de este virus es rápida. Es un R0 entre 2.2 a 3.5 y realmente es preocupante porque es mucho más transmisible de lo que hemos observado con los otros virus que preceden al coronavirus. Así que es una combinación de factores realmente, Fernando. Yo pienso que no es un solo factor, pienso que es la combinación de estos factores que impactaron realmente la expansión de la epidemia en Italia. Es realmente una situación triste. Italia hoy tiene, creo que son 74.000 casos diagnosticados, de los cuales 7.500 han muerto. Y realmente es una tragedia. Último punto que quiero establecer, y creo que también este es un error que se cometió. Nuevamente, es un llamado a nuestras autoridades sanitarias en Panamá. Hasta mediados de febrero, la estrategia de Italia se basaba en
diagnóstico agresivo. Es decir, estaban testeando, estaban examinando a todos los pacientes, incluso aquellos con diagnóstico leve a moderado. Fue una estrategia agresiva. Sin embargo, a partir creo que de febrero 25, la estrategia cambió y empezaron básicamente a hacer pruebas en aquellos pacientes que tenían enfermedad severa y obviamente los intrahospitalarios, los hospitalizados. Entonces perdieron la capacidad de diagnóstico a nivel comunitario. Entonces, para aquellas personas que no creen en diagnóstico comunitario, ahí está el ejemplo de Italia. Y aquellas personas que quieren tener la referencia, pues los refiero a la publicación del JAMA. El día 23 de marzo sale un artículo en donde claramente esto se establece. Entonces, no es cuestión de la opinión mía, simplemente tenemos hoy data que claramente demuestra que el abandono de esta estrategia temprana de diagnóstico a nivel comunitario potencialmente pudo haber tenido un efecto negativo en cuanto al control de la epidemia en Italia. Nuevamente, el cut-off, la fecha de corte, 25 de febrero, y miren las consecuencias negativas. Diagnóstico agresivo a nivel comunitario permite el aislamiento de los casos, lo cual disminuye la transmisión a personas susceptibles. Es sencillo, no entiendo por qué se está debatiendo esto. Ya tenemos ejemplos claros, positivos como en el caso de Sur Corea y negativos como en el caso de Italia. Guy de la Rosa, como siempre, un placer escucharte. Muchas gracias. Médico infectólogo, panameño, el orgullo de todos.